Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Contentos? Espero que así sea porque les tenemos un tema en esta oportunidad que no tienen idea. Se van a dar realmente todo un banquete. ¿Por qué? Porque el tema es Jesús siempre, siempre Jesús. ¿Con quién? Con el hermano Alipio González, que como ustedes saben es un excelente conocedor de la doctrina espírita y además pues en tanto conocedor, practicante, con más de 30, 40 años en esos menesteres, pues ¿quién mejor que él para hablarnos desde el punto de vista de la doctrina espírita acerca de Jesús? Ese personaje a quien todos amamos, seamos católicos, seamos evangélicos, seamos testigos de Jehová, y ¿quién más que los espiritistas cristianos o los cristianos espíritas, como también en algunas oportunidades se llaman? Bienvenido, hermano, una vez más. Muchas gracias. A este set de Contigo y Aquí. Y bueno, no nos queda más que iniciar pues con esa carga de comunicaciones que usted tiene para nosotros. Muchísimas gracias, doctora Clarisa Casal, y muchísimas gracias, amigos televidentes, por hacerse presentes aquí en esta cita tradicional de la televisión de este maravilloso estado. Para nosotros, los espiritistas cristianos, Jesús es algo muy especial. Así es. Por eso es que nos interesa, en primer lugar, saber, conocer qué es Jesús para ustedes, los espiritistas cristianos. Aquí en la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, el maestro interroga al mundo espiritual, a los miembros del equipo del Espíritu de Verdad, ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de guía y modelo? Pregunta Kardec. Y el mundo espiritual le responde: contemplad a Jesús. Entonces ahora, como la letra es más chiquita, vamos a leer un poquito las reflexiones del maestro Allan Kardec. Jesús es para el hombre el prototipo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto, y la doctrina que enseñó es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha venido a la tierra. ¿Qué más podría agregar yo? Sí, eso en función de la doctrina. Ahora, Alipio González, después de todo lo que ha vivido en función de ese gran personaje, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo siente usted? ¿Qué es para usted en este caso? Yo lo he investigado durante toda mi vida y he llegado a algunas conclusiones que quizá puedan ser de utilidad para los amigos telespectadores. Evidentemente Jesús no es Dios, es hijo de Dios, pero es un espíritu tan evolucionado que ha logrado compenetrarse con Dios de tal forma que llega a decir, asevera, y es cierto, que mi Padre y yo somos uno. Ahora, todas estas cosas maravillosas que Jesús nos dejó, nos ejemplificó, nosotros las podemos alcanzar también. Él nos dice en determinado momento: las cosas que yo hago, vosotros las podéis hacer también y aún mejores. Investigando a este ser, la doctrina espírita nos informa que Él es el comandante divino de la tierra. Pero haciendo diversas investigaciones y por experiencia propia, yo he detectado que Él no solo es el comandante divino de la tierra, sino que también es director espiritual de esta galaxia, la Vía Láctea. Y que posiblemente, por el hecho de ser director espiritual de esta galaxia, posiblemente forma parte también del gobierno más universal que agrupa a otras muchas galaxias más. Sí. Esto en el contexto, digamos, de sus poderes, de algunos de sus poderes divinos, por delegación de Dios.
Ahora, en cuanto a su personalidad, es impresionante. Es impresionante porque él es, mire, administrador eximio, un excelente negociante. Fíjese este planteamiento, mire, él es el Señor supremo que nos gobierna a todos nosotros. Y entonces nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere. Sí. El Señor no coacciona, no presiona, no intimida, respeta tu libre albedrío. ¿Tú quieres seguirme? Sencillo. Toma tu cruz y sígueme. Precioso, 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 precioso. Después, otro detalle de su grandeza, de tantos, de miles que usted encuentra. Jesús, en la única oportunidad que Él se pone de ejemplo, dice, venid a mí vosotros que estáis cargados y atribulados, y yo os aliviaré. Esa parte tan preciosa que todos conocemos porque nos importa, nos atañe. Después Él agrega, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¡Ay, Clarisa! Ya la palabra manso y mansedumbre son dos calificativos preciosos, 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 extraordinarios. Pero humilde de corazón. Ya ser humilde es grande, pero humilde de corazón me conmueve. Algunas veces se presentaban entre los apóstoles diferentes discusiones, porque ellos querían ser los primeros, predominar, ¿no? Los favoritos. Sí, sí. Y entonces Jesús, por ejemplo, en Mateo les dice, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? Y sus discípulos le dicen, evidentemente, Señor, el que se sirve a la mesa es más importante que el que sirve la mesa. Y Jesús les responde, pues yo estoy aquí entre ustedes como aquel que sirve a la mesa. Porque el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. De todos. Uy, Nos quedamos acá. qué Por pena, ahora. qué pena, porque tenía muchas municiones más, pero las Sí, dejaremos señor, para ahora. para el próximo segmento. Amigas y amigos, en breves minutos regresamos. Bien, amigas y amigos, estamos aquí de nuevo con ustedes, conversando con el hermano Alipio González, con este tema pues tan hermoso que se los he dedicado pues desde el comienzo y que espero pues que lo disfruten a lo largo de estos 5 segmentos. ¿Jesús siempre es Jesús? Sí, definitivamente, definitivamente. Nosotros no perdemos nada con Jesús, como no sean las cosas inservibles. El hombre viejo, la mujer vieja que somos, las conductas ya desgastadas, carcomidas. Y Jesús nos permite vivir una vida nueva, la vida del Espíritu, la vida grande. A mí siempre me llamó la atención una aseveración del Maestro. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo le daba vueltas en la cabeza. Yo digo, yo no quiero conocer verdades, porque cuando tú estás atendiendo a la gente te enteras de cosas que te van a mortificar el resto de la vida, porque son verdades, pero son inconvenientes. Entonces yo decía, esto debe estar mal traducido. Debería decir, conoceréis verdades que os liberarán.
Pero Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero yo me había olvidado de que este versículo es una continuación, de esta parte es una continuación. Si permaneciereis en mi palabra, fíjate, Él no obliga. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque siempre nos está enfatizando prácticamente el libre albedrío. Claro. ¿Lo tomas o no lo tomas? Pero esta verdad se refiere a Dios. A Dios. Es como si Él dijera, conoceréis a Dios y Dios os libertará. Porque el hombre está desconociendo a Dios aún en estas etapas. Lo está sacando fuera de su vida y a ello se debe en gran parte toda esta crisis, toda esta confusión, todo este desvarío, toda esta locura que impera en el mundo, pero gracias a Dios no en el universo, porque en el universo hay orden, porque Jesús gobierna con orden y con disciplina. Sí, Él estaba, la gente de esas regiones del oriente estaban esperando ese Mesías, ese príncipe, ese rey, y lo esperaban desde David, ¿no? Sí. Viniendo desde por allí. Sin embargo, les vino por esta otra vía. Y prácticamente les llegó un mendigo. Sí. Entonces no lo aceptaron. Porque es interesante, mire, que la grandeza de Jesús es preciosa. Este ser extraordinario que gobierna una gran porción del universo, llega a la tierra y no tiene una piedra donde recostar su cabeza. Le dice a sus discípulos, mire, las aves tienen sus nidos, los lobos tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Y lo que es más, este príncipe celestial, este personaje sin tamaño, porque es gigantesco, anda descalzo. Yo sé lo que es andar descalzo. Y permítanme una pequeña autobiografía solo para dilucidar este tema. Pero yo andaba descalzo porque no tenía condiciones allá en Canarias. Mis familiares me compraban alpargatas y me duraban un día. Yo las reventaba todas enseguida. Entonces era más barato que andar descalzo. Sí. Hasta los 15, 16 años que emigré hacia Venezuela, yo andaba descalzo. Jesús andaba descalzo. Hay un documento del senador Publio Lentulus dirigido a Tiberio César, que se guarda hoy todavía en los archivos de determinada organización religiosa en Italia, donde se dice que Jesús andaba descalzo. ¡Qué belleza! Esto tiene una serie de simbologías preciosas. Primero, quien anda descalzo absorbe determinadas energías que la Madre Tierra nos dona para nuestro equilibrio físico y psíquico. Sí. Pero más aún, Él quiere demostrar que la grandeza superior del alma liberada, que alcanzó esas cimas que ni siquiera los más excelsos poetas logran determinar. Ese ser es un ser pobre materialmente. No hay ninguna referencia en los evangelios, ni siquiera en los evangelios apócrifos, que nos diga, Jesús llegó en la barca número 1 con algunos apóstoles, y en la barca número 2 venían otros apóstoles con el equipaje de Jesús y de los demás apóstoles. No hay equipajes, hermana querida. Sí. Jesús tiene lo que lleva puesto encima, casi igual que Gandhi, casi igual que Buda, casi igual que Francisco de Asís. Qué grandeza, esa pobreza. Hoy me decía nuestra Adela Carrasquero, me decía, yo no tengo nada material en este mundo, por eso me siento dueña de todo. Qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Qué precioso. Benditas sean las almas que llegan a ese estado de desinterés total por lo material, para enriquecerse realmente desde el punto de vista espiritual. Y en este aspecto, la riqueza que nos dejó
que nos legó Jesús es tan extensa, tan grandiosa, que sería imposible resumirla en un programa, ni en 5, ni en 10, ni que tuviéramos transmisión en vivo durante mucho tiempo. Agotaríamos este tema de la grandeza de este ser, que se hizo hombre, que reencarnó sin tener necesidad, o que encarnó, porque él no había encarnado antes en la tierra, que encarnó sin tener necesidad de encarnarse, para dejarnos cosas buenas. Fíjense, otra parte de la grandeza que acabo de descubrirla ahora, no hace ni un mes. Usted sabe que de acuerdo con la ley solo pueden ser curadas por los espíritus superiores aquellas enfermedades que tenga el paciente siempre que haya el debido merecimiento. La persona merece y es curada. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Tomó para sí el karma de todas estas personas que él curó para pagarlo él y la sanó. Precioso. Definitivamente muy hermoso. Bello. Nos detenemos acá en este punto para continuar bordando, tejiendo este programa sobre el Maestro Jesús. Amigas y amigos, en breves minutos regresamos con este tema. Bien, amigas y amigos, continuamos con nuestro hermano Alipio González, hablando pues sobre ese maravilloso personaje que es Jesús. Me gustaría ahora, hermano, hablar un poco sobre el Jesús maestro, el Jesús médico, que realmente dejó tantas huellas, unas estelas inmensas, lecciones en este planeta. Jesús es grande en todo sentido, en toda medida. Porque Él, cuando teoriza, va urdiendo unas palabras, unas ideas. Fíjese, el Sermón del Monte, que es considerado por los exégetas, por los estudiosos, la obra más perfecta, el discurso más noble y elevado que ha producido la humanidad. Y todo esto le llevaría a Jesús unos 12, 15, 20 minutos. No sabemos cuántas pausas hizo Él, sí. de qué manera, de qué velocidad, con qué velocidad hablaba. Pero no debería llevar más de 20 minutos, un discurso precioso que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Ahí hay tanta grandeza. Las bienaventuranzas, que son pocas, encierran tanta belleza. Sin embargo, los ejemplos que Él nos da de vida cotidiana o de cotidianidad igualan y a veces superan las cosas que nos dijo. Por ejemplo, ¿cómo explicar desde el punto de vista racional que este ser extraordinario, cuya encarnación fue preparada con 800 años de antelación, viene y entonces nace en un establo y recibe el calor de los animales en un pesebre? Es difícil entender esto. Claro. Y Él lo hace. Y después, más adelante, Jesús es hijo de un carpintero que es José. Y Él le pide a su padre que le permita trabajar con Él. El padre no quería, pero Él le convence. Y Él trabaja la carpintería. La carpintería en aquella época era un arte rústico. Pensar en elaborar un tablón o elaborar una tabla
que sirviera después para hacer un mueble. Esto era una tarea fatigante, fatigante y difícil. Y Jesús la realiza ayudando a su papá, con aquella humildad, con aquella grandeza de espíritu, con aquel desinterés. Fíjense, la grandeza de alma de Jesús es una cosa muy admirable también. Lo que dijimos antes, las cosas que yo hago, vosotros las podéis hacer también y aún mayores. Jesús dice esto, es impresionante. No hay celos, no hay envidia, no hay deseos de aparecer. Jesús lo que nos está incitando es que crezcamos, que nos demos cuenta de que también nosotros somos hijos de Dios, que podemos hacer cosas maravillosas porque tenemos una parte divina. Por el cuerpo somos hijos de nuestros padres, por el periespíritu somos hijos del mundo, pero por el alma o espíritu somos hijos de Dios. Tenemos esa sabiduría en nosotros. Y Jesús nos incita a que le igualemos y a que le superemos. Usted fíjese eso, en momentos en que nosotros vemos a una persona que llega por ahí, me vendrá a serruchar el puesto, ¿qué querrá? Tenemos esa prevención, ¿no? Jesús nos incita a que seamos como Él y que le superemos. Una grandeza de alma increíble. Sí, me gustaría que tocásemos un poquito, no lo voy a decir brevemente porque yo sé que no es fácil, pero bueno, si se puede, alargamos un poquito este segmento y recortamos en el otro. Para ustedes, dentro de la doctrina espírita, ¿cómo explican ese vacío que se produce entre el momento en que Jesús es perdido y hallado en el templo, se nos desaparece, hasta los 30 años, que es cuando inicia su vida pública? Comprendo. Mire, la tercera revelación, que sería el espiritismo cristiano, es algo que comenzó el 31 de marzo de 1848, cuando los fenómenos de Hydesville, ¿ves? Pero que no ha terminado. Entonces hoy día tenemos nueva información. Por ejemplo, el espíritu Eurípides Barzanulfo nos trae un libro que se llama La Gran Espera, donde Jesús tiene 15 años y Jesús comparte con los esenios el trabajo que ellos tienen para eliminar una epidemia que está diezmando para la época a una parte importante de la población y del ganado. Sí hay más información. Lo que pasa es que esta información está clasificada esperando a que el ser humano crezca un poquito más, ¿ves? Para darle estos alimentos. Porque con la edad espiritual que nosotros tenemos, la leche todavía nos va bien. ¿Ves? Después pasaremos a comer compotica y después pasaremos a comer otros alimentos un poquito más concentrados, más duritos. Estaremos, por ejemplo, nosotros en capacidad para comprender el cristianismo de Cristo. Fíjese este detalle asombroso. No de Jesús, sino de alguien que nos dice él que es el mayor entre los nacidos de mujer, Juan el Bautista. En Juan el Bautista vemos en Lucas 3 que él recibe a la multitud llamándole manada de víboras e higueras secas. Y después algunos que reconocen que es verdad lo que él dice. Entonces, ¿qué haremos? Ahí Juan el Bautista le dice a aquella gente: el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. En una traducción moderna, reciente, de unos profesores españoles, profesores de lenguas antiguas, que se fueron al Vaticano y a otros lugares a consultar papiros, estos versículos los traducen así. El que tenga la traducción para el próximo segmento, ¿le parece? Está bien. Ok. Amigas y amigos, a mí me duele muchísimo interrumpirlo, porque en verdad me preocupa que vayamos a perder la hilación, pero
El tiempo en televisión lamentablemente es así. En breves minutos regresamos y con muchísimo más. Bien, amigas y amigos, continuamos para aprovechar este segmento lo más que se pueda. Le interrumpí, hermano, cuando usted iba a hablar acerca de la nueva traducción. Sí, decíamos que en la traducción normal de la Vulgata y Casiodoro de Reina se dice: el que tenga 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tenga comida que haga lo mismo. Entonces, en esta traducción, tomada directamente del arameo, estos profesores, ilustres profesores, en un evangelio que recibió el imprimatur y el nostat de la iglesia, ellos dicen: el que tenga 2 túnicas, que las comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, que haga lo mismo. Ahora, hay una gran diferencia. El que tiene 2 túnicas y da una al que no tiene, ya está haciendo el bien. El que tiene comida y da alguna cantidad de comida al que no tiene, ya está haciendo un bien. Pero aquí Juan el Evangelista nos pide que compartamos las túnicas. Usted se lleva hoy la túnica azul y yo me llevo la beige. Mañana cambiamos. O sea, en este intercambio de favores, vamos a decir así, entre comillas, hay una integridad familiar. Usted no se va. Usted permanece como familia mía. Y con respecto a la comida, no es que le doy 1 kilo de harina pan, o de 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijoles, y usted se va y no me molesta por lo menos por un mes porque ya le di. Sí. No, aquí Él nos está pidiendo que compartamos. Ven a mi mesa, porque el pan que yo tengo es tanto tuyo como mío, como dicen nuestros hermanos los judíos. ¿Ve? Entonces, el cristianismo no es una sola cosa, sino en lo que nos acercamos más a Jesús, eleva las responsabilidades, aumenta la profundidad. Por eso tenemos que esperar un poco a que esta humanidad crezca moralmente, para que sepamos qué ocurrió realmente en todos estos años. Ya sabemos muchas cosas. Quizá en algunos programas más adelante traigamos ese libro, La Gran Espera. Será agradabilísimo para los lectores tener alguna noticia de ese libro. Sí. Lamentablemente solo está en portugués por ahora. Bueno, ya se encargará usted de hacer la traducción. Vamos a ver si me autorizan. Sí. ¿Su reino es de este mundo? No. Hay una cosa importantísima que debemos deslindar. El mundo. ¿Qué significa el mundo para Jesús? Significa todos estos placeres vacíos, todos estos placeres banales, donde participa el cuerpo y se satisface comprando cosas, teniendo cosas, luciendo cosas, poseyendo cosas materiales. Este es el reino del mundo. El reino de Jesús es un reino poderoso, es el reino del Espíritu, es el reino eterno. El reino del mundo es pasajero. Se acaba, se daña, se estropea, se desluce, se pierde. Pero el reino del Espíritu no. El reino del Espíritu es eterno. Por eso Él nos invita a que seamos ricos, pero espiritualmente hablando. Lo de material, no conozco ningún rico que sea verdaderamente feliz. Mientras conozco muchos pobres que, a pesar de sus necesidades, son muy felices. Es un poco aquello de que no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita. Exacto, palabras célebres de Platón. Sí, señor. Que la felicito por recordarlas porque son muy acertadas. Gracias. Jesús siempre, siempre Jesús. ¿A dónde nos lleva? A un tipo de convivencia
superior, donde vamos a tener como fundamento la necesidad de desarrollar todas las virtudes, que son muchísimas, y de dejar atrás todos los vicios. Para estar con Jesús hay que ser puro. Jesús nos dice, venid a mí. No nos informa nunca, iré a vosotros, sino venid a mí. Subid a esas esferas luminosas donde yo estoy. Y para llegar allá tenemos que tener las manos limpias. Bienaventurados los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Entonces, es una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser, un dejar atrás todas las cosas o casi todas las cosas del mundo y reemplazarlas poco a poco por las cuestiones superiores del Espíritu. Es un universo que no tiene fin, una felicidad que no tiene fin, una grandeza que somos incapaces de limitarla. Todo eso y mucho más es Jesús. Por eso Jesús siempre Jesús. Porque estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. ¿Qué significa este final de los tiempos en mi concepto? Final de los tiempos en los que nosotros somos deudores de la ley y ahora ya somos acreedores, ya valemos más, ya servimos más, ya amamos más. Ya nuestra familia espiritual creció a un punto en que tenemos tantos amigos, como dijera el poeta Atahualpa Yupanqui, que no los podemos contar. Precioso, sí. Ese es Jesús. No hay nada más grande, decía él, que poder dar la vida por los amigos. ¿Qué le parece? Maravilloso. Una vez más me deja sin palabras, así es que las voy a retomar en el próximo segmento. Muy bien. Amigas y amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bien, amigas y amigos, continuamos, sí señor, con este hermosísimo programa sobre Jesús desde el punto de vista de la doctrina espírita. Hermano Alipio, estamos ya muy próximos a la Navidad y me gustaría para nuestros televidentes recomendaciones, consejos, insinuaciones acerca de cómo armonizar esa maravilla en humildad, en caridad, en misericordia, que fue Jesús y lo que debemos ser todos nosotros. Una vez que Jesús ha nacido en el pesebre, aquella noche gloriosa para la humanidad, los ángeles del Señor se acercan a unos pastores que están apacentando su ganado y les dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Yo creo que si todos nosotros hacemos un pequeño esfuerzo de tener buena voluntad y paz hacia nuestros semejantes, si somos fraternos, si somos solidarios, si estamos dispuestos a renunciar a nuestras pequeñas e incluso a nuestras grandes cosas, si demostramos que llevamos dentro de nuestra alma el reino de Dios, que ya se crece y se expande, la vida a nuestro alrededor va a ser preciosa, va a ser bella. Así, donde quiera que estemos, vamos a tener condiciones para levantar el ánimo a los caídos. Vamos a tener condiciones para
inyectar alegría a los deprimidos, para traerles sosiego a las almas que se sienten temerosas o culpables. Si nosotros tuviéramos que tomar como símbolo la estrella en su momento de Belén, Ajá. y los Reyes Magos, Sí. ¿cómo interpretarla o reinterpretarla a esta etapa que estemos viviendo? Jesús está lleno de tantos simbolismos que nuestra modesta capacidad no abarcaría para expresar todo esto. Pero yo diría que el regalo de los grandes Reyes Magos, haciéndolo práctico, yo diría que uno de los reyes nos trajera el sentimiento supremo del amor, que tanta falta nos hace dar en demostraciones de desprendimiento, de rectitud, de bondad, todo esto. El otro rey mago podría traerle a la humanidad el sentimiento enorme, gigantesco de la humildad que tanta falta nos hace. Y después, qué sé yo, para el tercer rey mago se me ocurren tantas cosas, pero yo elegiría la paciencia. La paciencia. O quizá haría un combo. Paciencia, alegría, confianza en Dios, fe profunda. Jesús tiene tanto para darnos. Hay tanto en Él que necesitamos que no lo podemos disminuir a lo poco. Hay una escuela allá donde estudió mi hija y ahora está estudiando mi nieto, que dice, Jesús ha sido grande con nosotros. Cuando yo vi este calificativo dije, caramba, grande, Jesús no era tan alto así. Pero me fui a buscar en el diccionario y resulta que la grandeza, grande, tiene una serie de analogías, una serie de significados preciosos, hermosos. Jesús es grande para con todos nosotros. Es nuestro hermano mayor, el médico de las almas, nuestro consejero, nuestro Padre, el que nos escucha, el que nos oye, el amigo seguro de las horas inciertas, el que está contigo cuando más lo necesitas. Si estás pensando en suicidarte, clama por Jesús. Si estás pensando en abortar, clama por Jesús para que no cometas esos crímenes horrendos. Si te sientes decaído, deprimido, si estás llorando, si eres incomprendido o incomprendida, si vives en soledad, clama por Jesús siempre, siempre por Jesús. Y Él te responderá, dándote las fuerzas necesarias para que puedas continuar viviendo con dignidad. Y esto que acabo de decir son apenas unas pinceladas pequeñas de la grandeza de este ser, que siendo grande no tenemos alcance para mirarlo. Él por sí solo es todo un regalo. Un perenne regalo de amor para todos nosotros. Sí. Finalmente, si me lo permites, ¿cómo no? Quisiera agregar que Jesús no está por allá ajeno a todo cuanto nos sucede aquí en el mundo. Él sabe todo sobre nosotros. Es el administrador más eficiente que he conocido, el negociante más sagaz. Le dice al mancebo, si quieres ser perfecto, si tú quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Por qué? Porque todas esas posesiones materiales que tenía aquel joven le impedían vivir a plenitud la vida espiritual que le estaba ofreciendo Jesús. Así es. Hay una traducción, mis queridos televidentes, de esos mismos profesores, que donde las traducciones originales hablan
La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos traducen: dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por rey. Imagínense. Y más todavía, voy a concluir ya. En reciente descubrimiento de una comunicación de María de Nazaret, La Madre de Jesús. la Madre de Jesús, ella nos regala esta frase: ¿habéis profesado la pobreza que nace del amor y la dulzura que nace de la humildad? ¿O todavía permanecéis como acaparadores e iracundos? Hermosísimas palabras. ¿Qué Hermano, más podríamos decir? sí, Es la grandeza de unos seres que se corporizaron en la tierra con el propósito de ayudarnos a crecer hacia Dios. esperemos en Dios. Eternamente. Ahí estaremos en algún momento, después de sabe Dios cuántas existencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doctora usted por Clarisa. habernos acompañado. Muchísimas gracias. Sean felices en esta Navidad y eternamente. Siempre con Jesús siempre. Siempre. Gracias. Y conmigo, amigas y amigos, será hasta un próximo programa. Desde ya, pues, una feliz Navidad, un año lleno de muchísimo amor y de mucha paz. Y hasta muy pronto. Este programa fue presentado por Hotel Brisas Paraguaná.